Buenas tardes. El siguiente estudio lleva por nombre Estudio mediante análisis de redes sociales apoyado en epidemiología molecular para la caracterización de un probable brote de tuberculosis en la jurisdicción sanitaria Tlacomulco, Estado de México, del periodo 2010 a 2012. El tutor de este proyecto es el Dr. Roberto Tapia. La tuberculosis sigue siendo hoy en día un grave problema de salud pública, tanto en países desarrollados como países en vías de desarrollo. En países industrializados está asociado sobre todo a condiciones de farmacoresistencia y coexistencia con enfermedades crónico-degenerativas como es la diabetes mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la infección por VIH-Sida. En países en vías de desarrollo, además de los dos anteriormente mencionados, también está asociado a condiciones de desigualdad social y desnutrición. ¿Cómo nos encontramos en el mundo y en el país con respecto a la tuberculosis? En el 2010, la Organización Mundial de la Salud reportó en su informe sobre tuberculosis alrededor de 8.8 millones de casos nuevos de tuberculosis en todas sus formas, por 1.4 millones de defunciones. En el mismo periodo en nuestro país tuvimos aproximadamente 16.000 casos nuevos de la enfermedad, por poco más de 2.000 defunciones. Como podemos apreciar en el mapa, la tasa nacional es 14.9 casos por cada 100.000 habitantes y con una mayor prevalencia en los estados fronterizos, específicamente Baja California Norte y Tamaulipas, así como los corredores del Golfo y del Pacífico. ¿Qué estrategias tenemos para el control y la prevención de tuberculosis? En primer lugar, tenemos la vacunación, la cual nos ha permitido disminuir las formas graves de la enfermedad, la pasteurización de lácteos, que ha abolido muchos de los casos de tuberculosis transmitida por animales, especialmente bovinos y caprinos, la vigilancia epidemiológica, que nos permite tener un control, un diagnóstico oportuno y un seguimiento de los casos, y el estudio de las determinantes sociales de la salud, en el cual no se ha trabajado mucho todavía, pero sabemos que la tuberculosis, al ser una enfermedad social, se le tiene que dar un enfoque social también. ¿Qué entendemos por vigilancia epidemiológica? Vigilancia epidemiológica se define de acuerdo a la definición, valga la redundancia, de la Asamblea Mundial de la Salud de 1968, en donde se le describe como una disciplina encargada de recolección, análisis e interpretación de la información sobre el proceso salud-enfermedad en una población, así como la elaboración y diseminación de dicha información hacia los tomadores de decisiones en la salud. Tiene por objetivo utilizar de manera apropiada los métodos epidemiológicos y no epidemiológicos como una guía para el control de las enfermedades. ¿Qué herramientas contamos para la vigilancia de la tuberculosis? Tenemos en primer lugar el método clínico, es decir, toda la labor que realiza el médico con el paciente tuberculoso directamente. Tenemos el estudio epidemiológico y el estudio de contactos o contact tracing, el cual realizan las autoridades sanitarias responsables. Los estudios de laboratorio, que nos ayudan a, en primer lugar, identificar al microorganismo, bacterias del complejo Mycobacterium tuberculosis, y secundariamente caracterizarlo dentro del mismo complejo. Tenemos los sistemas de notificación y seguimiento sobre la enfermedad y los sistemas de información que organizan todos los datos que se generan de los sistemas anteriormente mencionados. A pesar de que tenemos un buen sistema de vigilancia epidemiológica, incluso en nuestro país, representado en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica para la Tuberculosis, seguimos teniendo diversos limitantes con la actual vigilancia epidemiológica. En primer lugar, sabemos que es un sistema que está diseñado para la vigilancia de los daños a la salud, no vigila sus determinantes. Es un modelo que está diseñado para estudiar enfermedades transmisibles agudas, por lo tanto, al ser la tuberculosis una enfermedad crónica, es un modelo no válido para su estudio. Es un modelo que asimismo individualiza la vigilancia epidemiológica en lugar de darle un enfoque de grupo o de población. Y por último, sabemos que la cobertura de vigilancia, en este caso mencionamos por cobertura, la capacidad que tiene el sistema de captar todos los casos de enfermedad está muy limitada. Como podemos apreciar en la imagen, tenemos un pequeño número de casos con una manifestación clínica evidente que van a ser captados por el sistema
casi en su totalidad, no siempre totalmente, y así como un número de casos en su fase latente y en su fase asintomática, los cuales no van a ser captados por el sistema. ¿Qué soluciones han propuesto para hacer frente a estas limitantes que tiene el sistema? En primer lugar, tenemos el análisis de redes sociales en salud. Las redes sociales, como bien sabemos, son sistemas complejos de unión entre individuos y el estudio de los individuos y las asociaciones que tienen entre ellos, parentesco, entre cuestiones de trabajo, asociación política, etc. Y en el caso de la salud nos sirven como una herramienta auxiliar para ayudarnos a entender cómo los patrones de contacto humano favorecen o impiden la propagación de enfermedades en una población. Asimismo, nos ayudan para poder predecir el comportamiento de la enfermedad, haciendo simulación de la propagación de la misma por modelos matemáticos aleatorios. Y por último, sabemos que su precisión y exactitud aumenta cuando lo usamos en conjunto con otras estrategias de vigilancia, entre ellas la epidemiología molecular. El análisis de redes sociales, apoyado en una estrategia de epidemiología molecular, en este caso la secuenciación de genoma completo, ya ha sido utilizada en unas ciertas ocasiones para el estudio de brotes de tuberculosis. En este caso presentamos un estudio realizado en la Columbia Británica, donde a partir de un estudio de contactos convencional, donde tenemos relativamente pocas asociaciones entre los casos, al momento de hacer el estudio de redes sociales encontramos una mayor relación entre los casos. Y por último, cuando vemos la asociación con la parte molecular, podemos identificar claramente dos brotes que estaban ocurriendo al mismo tiempo, así como un conjunto de brotes aislados. Eso nos lleva al planteamiento del problema. En enero de 2010 se diagnosticó un primer caso de tuberculosis pulmonar en la jurisdicción sanitaria de Tlacomulco, en el Estado de México. Hasta el cierre preliminar de 2012 se habían reportado un total de 67 casos, la mayoría de ellos con presentación pulmonar, y asimismo una mayor presentación de casos en el 2011, un total de 29 casos, lo cual representa un aumento casi del doble con respecto a años previos y el año que le sucedió, que eran una media de 19 casos al año. En la presentación, como podemos apreciar, tenemos una razón de mayor hombre a mujer, 3 hombres por cada mujer en los casos, con rangos de edad de 10 hasta 90 años. A pesar de que se realizó un estudio epidemiológico y de contactos basado en la norma oficial mexicana para la vigilancia y el control de la tuberculosis, así como la norma oficial mexicana para vigilancia epidemiológica, no fue posible establecer las asociaciones contundentes entre los casos. Por lo tanto, la mayoría de ellos permanecen como casos aislados. Esta es la jurisdicción sanitaria Atlacomulco. Se compone en realidad de 4 municipios: Atlacomulco propiamente, el municipio de Acambay, Temascalcingo y El Oro. Dicha jurisdicción se encuentra al noroeste del Estado de México, colindando con otros estados, además de otros municipios. Colinda con el estado de Querétaro, el estado de Michoacán, se encuentra muy cerca del estado de Guanajuato, así como del estado de Hidalgo. Es una zona básicamente agrícola, con un componente indígena importante. Sin embargo, tiene una alta comunicación debido a la autopista de cuota que cruza y otras autopistas libres que vinculan al Estado de México con el Estado de Michoacán y el Estado de Jalisco. Esto nos lleva a nuestra pregunta de investigación. En realidad vamos a hacer 2 preguntas. ¿A qué se debe el aumento inesperado de casos de tuberculosis en la jurisdicción de Tlacomulco para el año 2011? Y en segundo lugar, ¿cuál es el nivel de validez que tiene el análisis de redes sociales apoyado en epidemiología molecular para el estudio de la transmisión de tuberculosis? Nuestra hipótesis, en este caso para cada una de las preguntas, para la primera pregunta de investigación, es el aumento de casos totales reportados en la jurisdicción de Tlacomulco se debe a un brote de la enfermedad cuyo inicio fue en el 2010 y finaliza en el 2012. Y para la segunda pregunta de investigación, que es la estrategia basada en el análisis de redes sociales apoyada en epidemiología molecular, es una herramienta válida para el análisis epidemiológico de la tuberculosis.